En el actual entorno de recuperación, las empresas de mediana capitalización son un must en las carteras de los inversores. Por ello, cobra protagonismo el Foro MedCap que se celebrará este año y del que a continuación vamos a hablar con uno de los organizadores, Jesús González Nieto Márquez, director de Desarrollo de Negocio de ME. Bienvenido, ¿qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? Bien. Como comentaba, vamos a hablar del Foro MedCap, está a la vuelta de la esquina, se va a celebrar aquí en la Bolsa de Madrid el martes 31 de mayo y el miércoles 1 de junio. Sí. Para introducir este evento quería preguntarle cuáles son los paneles con los que contará. Bueno, tenemos muchísimos paneles, tenemos paneles más generalistas que van a hablar un poco de qué es lo que está pasando en la economía española y en la economía mundial y qué compañías son más interesantes en ese contexto, digamos más macro. Tenemos paneles sectoriales en los cuales, por ejemplo, vamos a tratar el sector consumo, qué es lo que está pasando con la recuperación, hasta qué punto llega o no llega, sector inmobiliario, sector que ahora otra vez está de moda y que hay una recuperación, sobre todo en el elemento a través de las SOCIMIs, etcétera. Hay un panel sobre salud y servicios de farma, hay otro panel sobre las materias primas, o mejor dicho, el impacto de las materias primas sobre las diversas empresas españolas, también de actualidad. Que también está muy de actualidad. Es decir, hacemos un recorrido, digamos, sectorial, yo creo que muy interesante. Y luego hay algunos otros temas transversales que yo creo que también son absolutamente actuales. Por ejemplo, hay una intervención específica sobre el rating y la necesidad y las ventajas que el rating aporta a las compañías cotizadas. Hay un segmento del programa específicamente dedicado a la financiación a través de renta fija, sobre todo a través del mercado alternativo de renta fija. Y hay una tarde, la segunda tarde, digamos, la tarde del día 1, que es la tarde del MAP, del mercado alternativo bursátil, con todas sus compañías. En fin, yo creo que es un programa muy equilibrado y muy interesante. Sin duda, teniendo en cuenta entonces este programa y estos temas que se van a tratar, ¿a qué público va dirigido este evento? Bueno, básicamente hay dos grupos de interés. En primer lugar, inversores, por supuesto, inversores institucionales, inversores de carteras gestionadas, banca privada, en definitiva, inversores que tienen en su cartera la posibilidad de mantener valores de tamaño mediano y pequeño, en términos bursátiles, y que quieren hacer un seguimiento año tras año de cómo van evolucionando esas compañías. El foro lo que les ofrece, y yo creo que es la principal clave, es la posibilidad, en paralelo con las intervenciones públicas y los paneles de debate, de mantener reuniones one to one, es decir, uno a uno, con cada una de las compañías en donde ellos tienen posiciones invertidas o pretenden tenerlas. Obviamente también está dirigido a las propias compañías y a los intermediarios que estudian y que siguen las compañías. También hay analistas, hay incluso gente de las universidades, de las escuelas de negocios que están siguiendo estas empresas y que, bueno, pues encuentran una ocasión muy buena de ponerse al día en estos 2 días del Foro MedCap. Actualmente estamos en un entorno en el que, por ejemplo, la captación de dinero a través de los bancos parece un poco complicada para estas empresas, entonces cobra protagonismo la captación en los mercados de capitales. ¿Cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado esta captación en los últimos tiempos? Yo creo que estamos especialmente satisfechos de eso, ¿no? Naturalmente siempre falta financiación, pero las compañías en bolsa se han financiado muy bien en los últimos años, en los años de crisis. Le voy a dar la cifra total desde el año 2008 hasta ahora. Es decir, a lo largo de toda la crisis, la bolsa en su conjunto ha facilitado más de 240.000 millones de euros de financiación a las empresas cotizadas en ella. Si nos centramos, como es lógico, en empresas medianas y pequeñas, aunque las cifras son mucho más modestas, sí hay que destacar que desde 2012-2013 sobre todo no ha hecho más que crecer. Es decir, en el año 2014 ya creció en torno de un 50% con respecto al 2013 y hubo algo como 3.100 millones de euros de financiación para este tipo de compañías, y el año pasado, 2015, se incrementó un 45% sobre eso y llegamos a los 4.500 millones de euros para empresas medianas y pequeñas cotizadas. En lo que llevamos de año, pues en el primer trimestre
Si lo comparamos con el primer trimestre del año pasado, las cifras han sido muy positivas, incluso algo mejores. En definitiva, hay una tendencia que demuestra que las empresas cotizadas en bolsa, particularmente las empresas pequeñas y medianas, pueden reequilibrar sus fuentes de financiación acudiendo a través de ampliaciones de capital al mercado de valores bursátil. Esto también se complementa con renta fija, pero muy concretamente en equity es lo que nosotros hemos observado en estos años. De hecho, parte de esa captación de capital también viene por nuevas salidas a bolsa. Este año ya hemos tenido 3, parece que vienen más en adelante, en los meses venideros, y además también compañías de mediana capitalización, ¿no? Hay sentimiento, deseo de las empresas dentro de este rango, pequeña, mediana capitalización, por salir a la bolsa. Ahora ven creciente ese sentimiento. Sí lo hay, porque yo creo que poco a poco las empresas entienden que el estar cotizado es una herramienta muy potente en sus manos, no solamente, obvio por la financiación que obtienen, ¿no? Pero también por la notoriedad, por la visibilidad que les otorga, por la capacidad de potenciar su imagen en el exterior. Una empresa muy grande, pues a lo mejor tiene más fácil salir fuera, pero una empresa mediana o pequeña, cualquier ayuda es poca, ¿no? Y el hecho de estar cotizado, pues les da un marchamo, ¿no? Visibilidad, supongo, a la hora también, de visibilidad, no solo dinero. Exacto. ¿No? Por eso digo que hay una combinación de notoriedad, visibilidad y de financiación. Y más cosas, quiero decir, también les ayuda a ordenarse internamente, a ser más transparentes, a ser más profesionales. Yo creo que las empresas tienen muchas ventajas. Evidentemente hay contraprestaciones, hay un esfuerzo, hay que ser muy transparente, hay que organizar internamente la compañía para poder serlo. No solamente es quererlo, sino saber cómo hacerlo, ¿no? Claro. Pero yo creo que la balanza clarísimamente se inclina en el territorio positivo, ¿no? Hemos hablado de cómo han captado dinero en la renta variable y en la renta fija, en el MARF, por ejemplo. Además, tenemos que tener en cuenta que ahora hay un comprador asegurado como es el BCE para algunas empresas. Sí. ¿A dónde acuden más o quieren acudir más? ¿Cuál es el sentimiento que ustedes precisamente el MARF es un ejemplo estupendo de lo que estamos diciendo. Muchas empresas medianas y pequeñas que han emitido en el MARF en los últimos 2 años, fíjese que en 2 años ya hay 23 compañías, algunas de ellas con carácter recurrente, ¿no?, que han emitido bonos, pagarés a través del MARF. Bueno, pues muchas de estas compañías nunca habían ido al mercado de bonos, al mercado de capitales de renta fija. Es la primera vez. Incluso algunas ya estaban cotizando en bolsa y no habían acudido. Es decir, yo creo que con este mercado alternativo de renta fija hemos roto también algún a priori que parecía hacer muy complicado que las compañías se acercaran a emitir deuda, ¿no? Evidentemente los destinatarios son empresas un poco más grandes que las del mercado alternativo bursátil, porque una emisión de deuda exige ya un cierto balance y un cierto nivel de facturación, pero en todo caso estamos hablando de eso, de empresas medianas. ¿Y qué le están ofreciendo actualmente las empresas de mediana capitalización españolas a los inversores? Bueno, yo creo que su comportamiento en los últimos año 2014, 2015, ha sido muy bueno, porque quizás también porque en la mitad de la crisis han estado excesivamente castigadas, ¿no? Recordemos que en el año 2012, 2011, 2013 incluso hubo una especie de huida de los inversores hacia valores más líquidos. Claro, menos relacionados con el ciclo, ¿no? Y sobre todo más líquidos en el sentido de que pudieran entrar y salir si fuera necesario con mayor facilidad, ¿no? Yo creo que ahí hubo una discriminación por la liquidez y eso dejó un poco huérfanas de inversores a ciertas compañías que en realidad lo estaban haciendo muy bien. Entonces ese castigo injustificado, esa reacción casi visceral de los inversores de refugiarse en valores muy líquidos, hizo que estuvieran más desatendidas. Claro, cuando el inversor se ha tranquilizado y ha visto cuáles eran los números de esas compañías, su capacidad de reacción, su capacidad de encontrar negocios nuevos, sus decisiones muchas veces más ágiles, más innovadoras,
ha vuelto claramente a ellas, y eso ha permitido que tanto en el año 2015, por ejemplo, que la bolsa, digamos, de las empresas grandes, el IBEX 35, pues ha tenido una rentabilidad negativa, ¿no?, como del 7%, pues las compañías del IBEX Medium Cap, por ejemplo, pues han tenido una rentabilidad positiva del orden del 12-13%, ¿no? Incluso las de Small Caps, pues positiva también, en vez de -7, +7. En el año en curso se han castigado menos, han tenido algunas bajadas estos índices, pero desde luego menos que el de las empresas grandes. Es decir, yo creo que hay un muy buen elemento, primero, de diversificación, y segundo, de encontrar buenas historias de éxito, buenas historias de rentabilidad entre estas empresas. Actualmente comentábamos que estamos en un mejor entorno de mercado en España. No obstante, las empresas de mediana capitalización siguen pensando en internacionalizarse. De hecho, emiten deuda o captan dinero, salen a bolsa para captar dinero y, sobre todo, expandirse fuera de nuestras fronteras. Vamos, es uno de los objetivos. No hay ninguna duda. Pero fíjese, yo creo que esto va a quedar como una característica estructural de las empresas. Es decir, ya no solo las empresas grandes españolas salen fuera, las empresas medianas y las empresas pequeñas cotizadas en bolsa salen con absoluta necesidad y con vocación de permanencia. Es decir, no es un elemento coyuntural, como no podíamos vender en España, salimos fuera. No, es que ya están para quedarse, porque el esfuerzo es tal que necesitas una estructura permanente. Y yo creo que eso es muy bueno. De hecho, los números que nosotros manejamos para los años 2014-2015 demuestran que el porcentaje de facturación de las empresas españolas medianas y pequeñas fuera de España, la parte que ellos venden en el exterior de nuestras fronteras, es similar, incluso algo superior a las empresas del IBEX 35. Números redondos, estamos hablando entre un 63 y un 65% de su facturación viene de fuera. Entonces es muy potente, y repito, mi sensación es que esto no es coyuntural, que esto es un elemento de estructura que ha ayudado a modificar el propio modelo económico español. Naturalmente, las empresas cotizadas son solamente una parte de las empresas de España, son quizás más conocidas y más representativas, pero lo mismo ha pasado en otros sectores, no sé si con tanta intensidad. Y también en este foro MedCap van a tener cabida las empresas más small, microcap, las del mercado alternativo bursátil. Ya que usted es director gerente del MAP, le quería preguntar por el interés también por salir al MAP. ¿Tienen muchas peticiones ahí en lista de espera? Bueno, hay muchísimo interés. De hecho, fíjese, los últimos 12 meses han sido los meses, con gran diferencia, que más empresas se han incorporado al MAP. Se han incorporado 20 compañías. 20 compañías. De ellas, 11 han sido SOCIMI y 9 han sido empresas en expansión. Evidentemente son dos sectores muy distintos y las características de las compañías son distintas. Hay SOCIMIs más grandes, pero hay SOCIMIs muy pequeñas también. SOCIMIs que apenas valen 10 millones de euros en el mercado. Por lo tanto, sí, hay mucho interés, se ha demostrado en estos meses, y estamos seguros de que se va a mantener ese interés en los próximos meses, porque las compañías, como le decía antes, y me atrevería a decir que cuanto más pequeñas, más lo interiorizan y más se benefician, tienen no solo la posibilidad de financiarse, sino de acompañar con otra serie de características, repito, de notoriedad, de visibilidad, de apoyo en su internacionalización, de disciplina interna, que son muy importantes. Supongo que esta evolución también responde al éxito del interés de inversores, analistas por el MAP. Claro. Últimamente. Lógicamente, en el otro lado de la balanza, exactamente, hay inversores. Me atrevería a decir que hay más demanda que oferta, es decir, más oferta que demanda. Es decir, hay más compañías que quieren salir que inversores que quieren entrar. Es difícil en España encontrar inversores que tengan una mentalidad de largo plazo para invertir en microcaps, sobre todo en las más pequeñas. En expansión, ¿no? Las empresas en expansión, en las que hay que estudiar muy bien la compañía,
hablar mucho con el management, entender bien cuál es el plan de negocio. El plan de negocio, creer en él. Entonces todo esto exige atención, exige tiempo, exige un análisis que no es frecuente, no hay prácticamente analistas. Entonces yo creo que la clave está en incentivar la demanda, en incentivar que haya inversores que se arriesguen, que pongan su dinero en estas compañías, que lo hagan de modo especializado, de modo profesional, bien individualmente, bien a través de fondos. Afortunadamente sí estamos viendo que cada vez hay más fondos dedicados a small caps que, bueno, en su cartera introducen puntualmente valores del MAP, valores muy pequeños, y lo hacen, como estoy diciendo yo, con mucho sentido común, con mucho análisis, con mucho estudio, y cuando las cosas se hacen así funcionan bien. Y yo creo que esa parte es la que hay que promover, incentivar, y nosotros desde nuestra medida de capacidad lo hacemos permanentemente, entre otras cosas organizando foros como este, en donde muchas de las empresas del MAP que normalmente tienen más dificultades en encontrar inversores interesados en su compañía, pues puedan compartir, encontrarse, tener reuniones individuales o colectivas, que también hay. Que también es posible en este foro, además. En este foro, sí. De hecho, hay un calendario de presentaciones de empresas del MAP que llamamos reuniones de descubrimiento, ¿no? Discovery Meetings, precisamente para que los inversores que no conocen esa compañía pues puedan tener un primer contacto, ¿no? Pues entonces invitamos a todos los interesados para analizar con más conocimiento estas empresas, para invertir tanto en microcaps o small cap y también en medium cap, que asistan a este foro MedCap, repetimos, el martes 31 de mayo y también el miércoles 1 de junio. Nos apuntamos estas fechas. Jesús González Nieto Márquez, director de Desarrollo de Negocio de BME, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com.